Más y como comentamos al inicio del programa, hoy estará con No, espérame, nosotros. espérame, Sí, espérame. Para cerrar el tema del ex director municipal de allá de Las Galeras, ujú, que ese caso, sí, que bueno, ayer se dio a conocer que había sido pedido en extradición y lo detuvo la DNCD aquí, ese es el mejor caso para demostrarle a los políticos, oye, que hay casos en los que no pueden montarse para hacerle daño, al contrario, porque, como le pasó a Jan Alain, la vida da muchas vueltas. Fíjate que hace unos meses, cuando el diputado del PRM cayó detenido, ujú, también por casos de narcotráfico, en Estados Unidos, así en el es. aeropuerto de Miami, bueno, el PLD armó toda su maquinaria, activó toda su maquinaria y empezaron a atacar al PRM, ¿verdad? Así Al es. partido de gobierno. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Porque cuando detuvieron a este señor, o sea, tienen que echar para atrás todo lo que dijeron, porque lo que hicieron en su momento fue generalizar en cuanto a que ese es un partido de narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué dicen con su gente? Que no, que no. Calladitos la boca, calladitos la boca. Y entonces, entonces tú dices, oye, hay casos, ¿verdad? Que es mejor como que dejarlo pasar y que, bueno, hacerse los locos, ¿verdad? ¿Para qué? Dejarlo en la simple noticia, porque tú sabes que estás expuesto a que en cualquier momento, más adelante, te pase a ti. Pa' que no se diga más. Bueno amigos, y ahora sí vamos a pasar con nuestra invitada de la noche. Se trata de Carolina Ramírez, quien es especialista en seguridad nacional y estaremos tratando diversos temas, entre ellos la situación de Haití y por supuesto el plan de seguridad y la reforma de la Policía Nacional de la República Dominicana. Muy buenas noches, bienvenida, no se diga más. Buenas noches, gracias por invitarme a acompañarles y gracias por la cortesía de hacer algunos ajustes para que yo pudiera estar con ustedes esta noche y con su audiencia. Gracias, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Señora Ramírez, usted recientemente usted está formando parte de un grupo de asesores expertos en seguridad que por recomendación de de la mesa de trabajo para que está estudiando la transformación de la Policía Nacional, fueron contratados por el Ejecutivo. Eh, Tuvimos recientemente a Servio Tulio Castaños, coordinador de esta mesa de trabajo, hablándonos de los resultados de este primer informe preliminar que se presentó durante esta semana. Desde su punto de vista, los avances que hay, aunque no haya participado hasta ahora, porque usted recién se incorpora a la mesa de trabajo, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales avances que nos pueden dar una esperanza a futuro de lo positivo que se va a lograr con esta mesa de trabajo? Bueno, como bien planteas, recientemente ha sido la autorización de contratación de este equipo de especialistas que vamos a estar acompañando la mesa de trabajo. Para que está acompañando naturalmente este proceso de transformación y profesionalización de nuestra Policía Nacional. Estoy revisando muchísimos documentos, claro que sí, pero naturalmente como es parte de mi especialización, pues yo le he estado dando seguimiento a todo lo que ha estado sucediendo desde la emisión del decreto, la designación de esta mesa compuesta por 21 figuras de alto prestigio en la sociedad dominicana y cada uno de los pasos que se han dado. Y con relación al tema de la reforma de la policía, República Dominicana no es el único país de la región que está inmerso o que ha agotado recientemente un proceso de reforma. Y aquí en la sociedad, en algunos sectores, había un poco de recelo o más bien dicho de apatía, pensando en que tal vez no se podría materializar una reforma porque en el pasado reciente no es la primera reforma que se intenta en la Policía Nacional. En el 2004 tuvimos una, en el año 2015-2016 iniciamos otro proceso y entonces ahora, bueno, pues la gente dice quizás sea más de lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión se dan 4 elementos que a nivel internacional han sido reconocidos para que pueda materializarse una efectiva reforma policial. Debe haber voluntad política, ya hemos visto que sí, ha habido interés del poder político de generar este proceso de transformación en la policía, no solamente desde lo dicho, sino también la disposición de recursos económicos
y capital humano para que esto pueda materializarse. El segundo elemento es el interés de la población de que suceda. Y en este momento hay un gran interés de la sociedad de la República Dominicana de atender el tema de la policía. Los otros dos elementos es que haya un objetivo claro. A mí todavía me quedaba un poco turbio cuál era el objetivo, pero ahora con este informe de los 100 días ya vemos que hay unos objetivos muy específicos, entre ellos que pasemos de esta policía de ley y orden a una policía de proteger y servir más cercana al ciudadano. Y el cuarto elemento fundamental para un proceso de reforma que sea sostenible en el tiempo es que se establezcan los mecanismos de monitoreo, evaluación, seguimiento y supervisión de este proceso de transformación. Entonces ahora se están dando. Recordemos que este proceso de transformación de la Policía Nacional forma parte de uno de los 4 pilares que se han anunciado en la primera etapa de esta Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana que el gobierno ha denominado Mi País Seguro. Una de ellas es este plan de regularización de las motocicletas, que hemos visto que ha generado mucha opinión. Otro, el plan de desarme, que también ha despertado mucho interés en la población ciudadana. El tercer elemento es el tema de reducir los feminicidios, dotando incluso de capacidades a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer. Y el cuarto pilar es la reforma de la Policía Nacional. Entonces, en esta ocasión, esta reforma de la Policía Nacional forma parte, aunque de manera muy especializada, de 4 pilares para un plan de seguridad ciudadana. Porque nadie vaya a creer que con reformar nuestra policía nosotros vamos a reducir de manera isofacta los niveles de delincuencia o criminalidad o violencia que pudiésemos tener. Y ahí me preocuparía mucho que las personas que la población genere expectativas que quizás luego no pudiesen ser satisfechas. Podemos reformar la policía, podemos modernizar la policía. Y como hemos visto en otros países, el que mejoremos las condiciones del cuerpo del orden, que en efecto tenemos que hacerlo, eso no necesariamente nos garantiza, si no está acompañado de otras políticas públicas, el mejorar los niveles de seguridad ciudadana, de manera particular en la reducción del crimen y el delito. Eso es importante tenerlo claro. Yo creo que les he dado como una visión panorámica de lo que yo pienso con relación a este tema. Así es. Y con esto de la transformación también, no sé si usted estaba escuchando nuestros comentarios antes de empezar la entrevista, pero hablábamos de lo importante que son los referentes en toda sociedad cuando hablamos de cumplimiento de ley y de temas como la seguridad, porque si una sociedad ve que una policía es un órgano que está corrompido, que no cumple con su deber, que más allá de cumplir con su deber lo que hace es cometer despropósitos, evidentemente le pierde el respeto, le pierde la credibilidad y eso de alguna manera va a incidir en los niveles de inseguridad ciudadana. Entonces, de allí, esa es gran parte de la importancia que tiene esto, según lo veo, ¿no? Claro, así es, pero hay que tomar en cuenta que hay varios elementos a considerar en este proceso de transformación de la policía. Por un lado, tú tienes también que dignificar la carrera policial, hacer la carrera policial atractiva a los mejores talentos del país. Y para eso hay que invertir en la policía, hay que invertir en salario, hay que mejorar las condiciones de vida del agente policial. Esa es una parte. Por otra parte, también hay que dotar de recursos y de capacidades de entrenamiento, reentrenamiento, evaluación de los procesos internos, supervisión, por supuesto, y también dotarle de los recursos para poder hacer su trabajo. Tiene que dotarle de herramientas, de vehículos, logística, para poder dar el servicio de atención al ciudadano. Carolina, ahora que mencionas los entrenamientos, las evaluaciones, me gustaría saber si en nuestro país se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a nuestros agentes. La normativa establece que debe hacerse. Ahora lo que hay que ver es si están disponibles los recursos. Recuérdate que todas esas evaluaciones psicométricas tienen un costo.
Y si no lo contemplaste en el presupuesto, tenemos una población de unos 37,000 miembros, más o menos. Imagínate lo que significa los recursos que tienes que disponer para que por lo menos una vez al año pasen por ese proceso de evaluación. Entonces, de que están los procedimientos, están. Hay algunos que no habían sido, bueno, hemos visto el levantamiento de casi 350 procedimientos y protocolos que ya estaban desarrollados, pero muchos de ellos no habían sido implementados. Hemos visto que habían unos 19 proyectos de reglamento que estaban listos, pero por alguna razón no habían sido puestos en vigencia. Y yo entiendo que gran parte de la razón por la que no habían sido en vigencia es que cuando tú implementas un procedimiento necesitas recursos logísticos para poder realizarlo. Entonces, el tema de las evaluaciones, y no solo eso, aquí hay personal que sale de la Escuela de Seguridad Ciudadana o de la Academia de Cadetes y toma un entrenamiento en tiro, por ponerte un ejemplo, y después dura años y no pasa por un polígono. Y es un personal que porta un arma de fuego y la institución es muy posible que ni siquiera sepa si esa persona tiene las capacidades para reaccionar ante determinada situación. Entonces, ese proceso de entrenamiento y evaluación debe ser eficiente y efectivo y debe realizarse permanentemente, pero para eso naturalmente habrá que disponer una cantidad de recursos. Qué interesante que nos cuentas esto, Carolina, porque también hemos visto cómo hay casos en que se utiliza un exceso de la fuerza por parte de los policías, por ejemplo, el caso de Villa Altagracia, y en otros que hay algunos policías que ni siquiera pasan por un polígono en un periodo de tiempo importante. Sí, el caso de Villa Altagracia, ya todos estamos de acuerdo en que fue un caso muy excepcional. Sí. Pero con relación a lo de la parte que planteabas del uso de la fuerza, de hecho, la Policía de la República Dominicana ya había trabajado su manual de uso de la fuerza. Ahora, y hay una cartilla incluso que se supone que cada policía debería tener. Lo que hay que ver es si hemos agotado el proceso de entrenamiento a todo el personal y reentrenamiento sobre los niveles del uso de la fuerza. Porque cuando hablamos del uso de la fuerza, pensamos que es dispararle a una persona o esposarlo o golpearlo. No, 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 no. Hay todo un protocolo, un procedimiento que debe cumplirse. Y los manuales del uso de la fuerza establecen que hay diferentes niveles, desde la presencia misma del policía, pasando por el llamado a la atención, el sometimiento a la obediencia, el uso de la fuerza no letal, como la macana, un taser o de lo que dispongan, hasta el último grado, que es la fuerza letal, que ya es el uso del arma de fuego. Y aún en el uso de la fuerza letal está un principio internacionalmente reconocido, hasta en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que es el tema de la proporcionalidad de la fuerza. O sea, el rol del agente policial es neutralizar la amenaza, no eliminar al individuo. O sea, usted le puede dar un disparo en caso de que ya sea en una situación de fuerza mayor, pero para evitar que esa persona pueda representar un riesgo para él mismo, para la vida de otra persona o para la del agente mismo. Pero nunca será eliminarlo como persona. Entonces, cuando hablamos del uso de la fuerza, las personas solamente se van a un golpe que le dio un policía, a un empujón o a un disparo. No, la presencia misma del oficial uniformado ya es un uso de la fuerza, solo que nivel 1, claro. Carolina, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos en un momentito aquí en No se diga más. Estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Estamos acompañados de Carolina Ramírez, especialista en seguridad. Carolina, habíamos anunciado al principio de la conversación que íbamos también a conversar con usted acerca de las investigaciones alrededor del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. ¿Usted podría darnos su visión de, porque ha venido mucha información cruzada y mucha información que no es del todo clara? Usted como experta en el tema, ¿podría darnos una visión de lo que se puede afirmar hasta ahora? ¿Desde cuál de los tantos aspectos? Bueno, usted como especialista en seguridad, entendemos que podría hacernos aunque sé que es un tema complicado, un análisis de lo que se dice que ocurrió para dar para que se diera este asesinato del presidente haitiano.
Se habla de la participación de mercenarios internacionales, se habla de participación de políticos como miembros, como autores intelectuales, pero cuando se revisa todo lo que ha investigado la policía haitiana, pareciera que no cuadran todas las piezas. Qué bueno que tú tomas la palabra pieza, porque precisamente eso es, nos han estado dando piezas de un rompecabezas que tendremos que armar, que todavía no sabemos si algún día podremos armar completo, pero en este rompecabezas nos han dado piezas que encajan, incluso algunas que sabemos que posiblemente no sean de este rompecabezas. Quiero, y cada vez, como bien tú planteabas, va saliendo información. De hecho, hoy, incluso en la prensa nacional de la República Dominicana, salieron unas declaraciones con relación a algunos grupos de inversionistas en Estados Unidos que admiten que colaboraron económicamente, pero que jamás les hicieron entender que iba a ser para un magnicidio, pero que sí estaban apoyando una especie de transición pacífica del mando en Haití para luego, y ellos lo admiten, beneficiarse económicamente pues con algunos contratos. Con relación a otro punto que tú planteas, tú utilizaste la palabra mercenarios. Y qué bueno que la trajiste porque se ha dicho mucho y se ha repetido en la prensa internacional que mercenarios colombianos están involucrados en este evento. Y de hecho, incluso las autoridades colombianas pues lo han admitido oficialmente, que hay nacionales colombianos involucrados en esta situación. El nivel de culpabilidad de unos u otros, pues naturalmente con el tiempo y las investigaciones se sabrá, o al menos eso esperamos. Sin embargo, con relación a la parte de mercenario, aprovecho este programa, no se diga más, para que no se diga más esa palabra, porque la figura mercenario, de acuerdo al derecho internacional humanitario, no califica en este caso, ni en el derecho internacional, ni en el derecho internacional de la guerra, ni en el derecho internacional humanitario. Es la figura que califica en el caso de este personal extranjero del sector privado que vino contratado a prestar servicios de seguridad o de protección o de cualquier otra índole vinculada a la parte lícita de la seguridad, son contratistas de seguridad privados. Para ser mercenario debe darse en medio de un conflicto bélico. Por ejemplo, tuvimos en Oriente Medio, en las guerras que ha habido en el Medio Oriente, hubo compañías internacionales que prestaban servicios de mercenarios, pero en medio de un conflicto bélico y ante el derecho internacional, si esas personas son atrapadas o algo, tienen un estatus jurídico que les ampara. Un grupo mercenario es un grupo privado que en medio de un conflicto bélico, no una situación no bélica como la que se estaba dando en Haití, presta servicios de seguridad o vinculados a la guerra sin una ideología política y sin ninguna vinculación con un Estado. Y pudiese ser suministrando armas, suministrando combustible, protegiendo personas, incluso hasta atacando. Eso es un mercenario. Lo que pasó en Haití son contratistas de seguridad. Bueno, escúcheme que la vaya a contrariar con eso. Pero es que mientras no estemos seguros de que estos señores no fueron contratados para asesinar al presidente haitiano, no podemos asegurar algo como eso. Es que aún hubiesen sido contratados para asesinar a alguien, ¿verdad? Y se convirtieran en bandas criminales, porque sería un ilícito. Aún así, no tienen la categoría de mercenario porque solamente tienes el estatus de mercenario en un conflicto bélico. Y en Haití no hay una guerra, aunque haya una crisis social, una crisis política, nadie le ha declarado la guerra a nadie en Haití. Estoy hablando de un conflicto internacional. Para haber mercenarios debe haber un conflicto entre más de un Estado o entre un Estado y grupos irregulares o insurgentes, como sucedió, por ejemplo, en Centroamérica hace unos años. O sea, el término mercenario no significa, no te delimita si son asesinos o no. No. El término mercenario que se está utilizando de manera inapropiada aquí
es un personal privado que está siendo contratado para unos servicios de seguridad, de protección, de lo que sea, pero como contratista. O sea, cuando hablo de mercenarios, no es que si son culpables o no, eso no es lo que está en discusión ahora. Lo que hablo es de la figura de mercenario en el derecho internacional, que tiene otra connotación y se pudiese prestar a confusión. Gracias. A eso es que me refería. Gracias, Carolina, por estas aclaraciones. Alex, se nos acaba el tiempo. Sí, lamentablemente. Pero en todo caso, gracias a Carolina Ramírez, especialista en seguridad, por atender a nuestra invitación. Muchísimas gracias. Y no se diga más esta suba. Claro. Gracias.